Que veo muchas personas que en lugar de aceptar todos estos versículos y toda esta palabra que habla del perdón, de la aceptación, del amor de Dios, es como en lugar de eso se ponen en una cárcel, se aíslan de los demás y comienzan en una opresión de la culpa sobre ellos mismos. Y entonces en lugar de autoperdonarnos, porque Dios mismo, Jesucristo, vino a morir por nosotros y lo cubrimos todo el domingo pasado, ya no puedo hablar de esto, en lugar de autoperdonarnos, nos autocastigamos. ¿Están conmigo todavía? Estos son efectos de la culpa, que querramos autocastigarnos. Llega el punto, y tal vez no he conocido todavía en la iglesia esto, pues, pero he llegado a veces a ver en algunos casos gente que se corta. ¿Por qué lo hace? Porque el castigo de cortarse les hace sentir bien. Imagínense qué difícil es llegar al punto de tener que flagelarse para poder sentirse aliviado de la culpa que anda cargando. Y todo esto, pues, lastimosamente ha ido como ahondando en nuestra cultura, pero no es solo culpa de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros líderes, de nuestros maestros. Eso también es culpa de nosotros por no entender bien cómo funciona la culpa. Porque algunos dirán, bueno, ¿será que es buena? ¿Será que es mala? ¿Qué hago yo como creyente con la culpa? ¿Cómo lidiar con ella? ¿La acepto? ¿La rechazo? ¿Qué tanto debo de sentirme castigarme? ¿Qué tanto debo de perdonarme? ¿Cómo debo de funcionar en esta dinámica? Porque la culpa tiende a afectar nuestra imagen de Dios. Sobre todo si tuvimos padres, bueno, escuchamos el testimonio, ¿no? Hay casos en los cuales afecta la forma en que vamos a ver a nuestros padres, dependiendo de cómo recibimos nuestra crianza. Los primeros 6 años son los que más o menos van a hacer en nosotros una imagen de cómo es nuestro padre, cómo se van a relacionar con nosotros. ¿Cómo fueron esos años? Hubo abuso, hubo reproche, no hubo nada de cariño, no hubo nada de amor, hubo bastante castigo, hubo castigos excesivos. Puede que estemos dañados y pensemos, bueno, hay personas que al orar creen que Dios está detrás con un leño, ¿verdad? Como, vaya, si te portas mal, te cae. Y algunos, de hecho, de lo que estamos aquí, creemos que eso es lo más espiritual que puede haber. Cuando yo le digo que Dios no causa culpa, sentimos que es hasta antibíblico. Porque ha sido la única forma en que hemos relacionado con aquellos dadores de amor, caregivers o padres. Entonces, afecta la visión de nuestro Padre Celestial, afecta nuestra condición, como vimos el domingo pasado. Algunos no pueden aceptar que por Jesucristo somos aceptos y nada más, ya no hay nada que podamos hacer. Y también afecta la forma en que vemos la culpa. Por eso esta mañana yo quiero hablar sobre entendiendo la culpa. Que nosotros la podamos entender un poco más. Claro, esto es sumamente complicado. Este no es un tema fácil de tocar en 45 minutos. Pero voy a tratar de exponer un poco para que algunos podamos entender. Y vamos a ir despacio. Vamos a ir hablando un poquito sobre la culpa. Porque es complicada y es bien sutil, así que vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios, dígale, Señor, ayúdame a saber si yo soy víctima de la culpa. ¿Sí? Cierre sus ojos. Padre, esta mañana venimos a pedirte que tú nos reveles, que tú nos abras el entendimiento referente a nuestra infancia, Señor, referente a cómo nosotros hemos visto el autocastigo. Puede ser que he estado castigándome a mí mismo, puede ser que yo he estado recurriendo a fórmulas que no son adecuadas. Tu palabra dice: el verdadero amor echa fuera el temor. Y yo te pido esta mañana que podamos realmente, si hay alguien aquí
que es víctima de la culpa, que pueda ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Amén. ¿Promueve la Biblia el sentido de la culpa? Sería mi primera pregunta. Como le digo, mucha gente da por sentado de que la Biblia nos enseña a sentirnos culpables. Y esto también tiene que ver un poco con la iglesia tradicional, la cual nos ha enseñado que la culpa es gran parte de todo el sistema, de todo el mecanismo religioso. Y quizás hasta se nos enseñó que Dios nos hace sentir culpables. Cuando yo digo lo contrario, parece que es antibíblico, antiespiritual, pero no es así, ya lo vamos a ver. Porque el dilema está en por qué un Dios de amor, por qué un Dios de perdón va a promover una emoción tan perturbadora. ¿Por qué va a tratar de hundir a alguien en una vida miserable de la culpa? Cuando encontramos versículos que realmente me conmueven o nos conmueven a todos, a veces ni sabemos por qué. Pero le voy a dar unos ejemplos de unos versículos que al leerlos simplemente nos da una sensación de alivio tan grande. ¿Y sabe qué es? Es por esa culpa inconsciente que a veces andamos cargando. Pero cuando nosotros leemos versículos como: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Sintió eso usted? A veces ni entendemos por qué son tan poderosos, y es porque están liberando en nosotros un sentido de culpa que tal vez usted mismo se ha andado acarreando por su misma gana. Porque Jesucristo sufrió todo en la cruz por nosotros y ya no hay sacrificio que se pueda hacer para nosotros tener mayor posición o bendición en esta vida. Amén. Cuando encontramos versículos que dicen no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ¿cómo nos sentimos, no? Que dice que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. En ese momento en nosotros se libera esas endorfinas que dicen: algo estoy haciendo bien, al haber aceptado a Jesucristo, de plano que algo está bien. Está liberándonos de sentidos de culpabilidad. No es muy coherente pensar entonces que por un lado Dios dice que somos importantes, que Dios es Dios de amor, que Dios es un Dios de perdón, y que por el otro lado pensemos que Dios a medianoche nos va a susurrar, ¿verdad?, que si te portas mal, entonces vas a ser un gusano rastrero y te voy a castigar hasta que te arrepintas y vas a vivir una vida miserable. No es coherente pensar que por un lado vemos estos versículos que están escritos, plasmados y que son directos, y que en el subconsciente va a haber alguien que nos va a estar castigando y martirizando toda la vida. No tiene coherencia. Es como una contradicción, y quisiera explicar la mecánica de la culpa. Porque la culpa, aunque algunos lo querramos ver como un sujeto, solo una identidad, realmente la culpa es un mecanismo. Quiero que se imagine una máquina compleja, grande, de maquila. No algo pequeño que usted entiende, es algo complejo, grande, que trabaja a diferentes niveles. Como una banda, ¿verdad?, que lo lleva a usted de un punto a otro punto y después lo encaja y después se vaya más adentro y después lo despacha. Así es la culpa. Uno entra en un proceso, en algunos puntos saludable, pero de repente entra en un nivel que ya no es saludable. Y ahí es donde yo creo que con solo que yo pueda marcar la diferencia en nosotros, a dónde la culpa comienza a ser insalubre para usted, he logrado algo. Espero llegar a ese punto. Es un mecanismo grande que opera a diferentes niveles. Y vamos a comenzar, tal vez, esta es la forma más sencilla y más natural de comenzar a entender la culpa. Y quiero dar un ejemplo, y este es la culpa civil. Hablemos de nuestros derechos y nuestros privilegios, pero también de nuestras responsabilidades, jurídicas. Nosotros como salvadoreños tenemos una serie de leyes que están sobre nosotros. Si a usted se le ocurre, por ejemplo, agarra el redondel más Ferrari, y se inspira, por los acontecimientos de presidentes pasados, y usted comienza a acelerar, y se deja venir en todo el espino, con todo, porque usted cree que anda en Ferrari,
les guste o no les guste, y de repente no se da cuenta, pero bajo la sombra, vea, del paso 2 niveles que está ahí, cabal, en el centro del espino, están los policías. Y ya le habían puesto la pistola. ¡Bah! ¿Verdad? En los Estados Unidos me pasó esto, más de una ocasión, porque allá se esconden los policías. O sea, aquí por lo menos le vemos porque tiene la chorrera de conos, vea, y uno ya le baja, así, despacito. Pero allá no hay forma. O sea, allá te paran y mire, solo ver las luces de una patrulla en los Estados Unidos uno ya se siente culpable. De hecho, que en los Estados Unidos la forma de interrogación es esta. Te paran y te preguntan, ¿sabe usted por qué lo paré? Están apelando a cómo está tu brújula, tu compás de culpa civil. Y uno puede decir, no, si yo tranquilo iba, ¿verdad? No es como acá. Pues aquí uno dice, póngamela, hombre, como solo son 50 pesos. Pero allá estamos hablando de 300 pesos para arriba, ¿verdad? Pero aquí todavía bravo, ¿verdad? Mire, este polarizado no es, ¿qué? Pues, póngamela así, la puedo pagar. ¿Cuánto? 25, ¿ya? No hay como un sentido de culpabilidad. Ahora, en los Estados Unidos es diferente porque ahí solo le suenan las luces y uno ya va así. Ya va. No, disculpe, porque como cuando son 500 pesos la sentimos, ¿verdad? El sentido de culpabilidad, ¿cómo lo tenemos nosotros? Esta culpa la podemos entender porque aunque nosotros nos sintamos o no nos sintamos, cuando nosotros hemos pasado de 65 millas o hemos andado en 80 millas en una carretera de 65, somos culpables, le guste o no le guste, sienta usted que es culpable o no es culpable. ¿Entendemos esta culpa civil? Aunque usted emocionalmente o intelectualmente sienta culpa o no, usted es culpable, porque ha excedido un límite de velocidad. Claro que aquí en El Salvador no le ponemos tanta atención a esos límites porque ni los policías, ¿verdad? Pero realmente somos culpables. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Entonces esta es una forma bien sencilla de explicarlo. Hablemos ahora sobre la culpa teológica. O la culpa de la ley, pero no le vamos a poner la ley, sino que hablemos de la culpa teológica, la relación entre Dios y el hombre. Esto quiere decir cuando violamos la ley divina, cuando violamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Objetivamente somos culpables de violar cualquiera de estos. No importa si nos sentimos como que si hemos pecado o no. Dice la palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Santiago 2:10 que el que quebranta una de estas leyes es culpable de toda la ley. O sea que aquí viene un precedente más yuca, pues porque en la palabra de Dios, o sea, por lo menos en la ley civil es viola uno, bueno, solo es uno. En la ley de Dios, y por eso nadie puede decir, pero es que yo obedezco la palabra, yo me porto bien, pero no obedece toda la palabra de Dios, entonces estamos fregados. Santiago lo dice, usted lo puede leer en Santiago 2:10, aquel que quebranta una, ha quebrantado toda. Entonces ahora se pone difícil. Ve cómo la culpa teológica es mucho más fuerte. Mateo 5:22 nos pone una perspectiva bien fuerte sobre la culpa teológica, porque dice, Jesús, el que le dice necio a su hermano, ya es culpable de juicio. Para que usted vea el estándar que usted está tratando de cumplir. El que le dice necio a su hermano es culpable de juicio. Pero yo le digo necio todos los días, yo no me siento culpable. Sí, pero Jesús dice que usted lo es. Entonces, ¿qué le va a hacer? Culpa teológica. Y dice que si usted le dice fato o tonto, entonces está expuesto a las llamas del infierno. Solo le estoy dando una explicación. Yo tampoco a veces me siento culpable de las cosas que leo en la Biblia. Muchos nos excusamos, vea. No, es que una no es ninguna, ¿verdad?
Pero después, no es que 2 es la mitad de una, ¿verdad? Y 3 para el estrés, ¿verdad? Entonces, tranquilo. Muchas de las cosas que encontramos en la Biblia a veces no nos afectan, aunque unos versículos salten, ¿vea? y nos ataquen con culpabilidad, otros no nos afectan. Por ejemplo, cuando yo leía que por Adán entró el pecado, yo decía, bueno, entonces que frieguen a Adán, ¿verdad? Que lo frieguen a él, y porque yo sí no he hecho nada. Pero dice la Biblia que porque entró por él, todos somos culpables. Le guste, lo sienta usted o no lo sienta. ¿Estamos entendiendo esa culpa? La realidad es que nuestra condición sin Cristo es culpable delante de Dios, y eso no lo podemos negar. Esa es culpa teológica y es tan objetiva como la culpa civil, como la que encontramos nosotros en las leyes de tránsito, leyes de jurisprudencia, lo que usted quiera. También en la ley de Dios están bien estrictas, bien detalladas. Al quebrantar una ley se genera la culpa. Ese sentimiento no es malo. Ese sentimiento de tristeza, de vergüenza, de saber que hemos fallado ante una de estas leyes, si usted se siente mal, ese es un sentimiento bueno, porque es como una ofensa de esas eléctricas, ¿verdad? Que cuando uno la ve y dice, bueno, la voy a tocar a ver qué pasa, póngale la lengua a ver qué pasa. La próxima vez que usted quiera hacer su video viral en YouTube y le meta la lengua, ya no le va a meter la lengua, sino que tal vez el pie. ¿Por qué? Porque ya sufrió las consecuencias. Así es la culpa. La culpa es ese shock a nuestro ego de que hemos errado. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante eso? Es el problema. Pero si usted se siente enojado o frustrado o le afecta, está bien, esa es la función, porque la ley, dice la palabra de Dios, señala el error en nosotros, señala los defectos en nosotros. La ley no provoca la rebelión, pero sí señala la rebelión que hay en nosotros. Entonces, ese sentimiento que a veces hemos tenido nosotros de vergüenza, nos enseña a respetar ciertas normas, ¿sí? Nos enseña a respetar ciertas reglas. ¿Estamos de acuerdo? Ese sentimiento de respetar códigos morales, éticos, civiles, la ley de Dios, eso es natural, saludable y es inevitable, porque nadie es perfecto. Entonces, alguien nos va a decir, ¿ustedes han sentido esto? Cuando a veces llega a un lugar, ve y se siente, le dicen, ahí no se puede sentar. Y uno ya se levanta así medio achicado, ¿vea? O usted va a algún lugar bien chivo, ¿vea? Con sus tenis, mire, aquí no se puede entrar con esos tenis, ¿vea? Esto no tiene ningún tipo de base, pero le hace sentir lo que yo quiero que usted sienta y entienda. No tiene base porque no está escrito en ninguna ley y no está escrito en la Biblia tampoco, así que no hay por qué sentirse culpable, pero sí siente la vergüenza de la culpa, de haber fallado una de estas leyes. Entonces, hasta aquí lo entendemos. Pero vamos a entrar ahora en el nivel que no es tan objetivo. Y esta es donde nosotros fallamos. Y este es el nivel, se llama culpa psicológica. Ahora vamos entrando en materia. Esto es lo que nos complica la situación, porque esta ya se vuelve emocional, personal, nos la ponemos y la absorbemos en nuestra personalidad. Esta es la más nociva y para sorpresa de todos nosotros es la que más padecemos. Le voy a decir algo, incluso la culpa teológica a veces ni la sentimos, pero la culpa psicológica, todos somos propensos a autocastigarnos. Aquí es donde la que más padecemos realmente es esta, y es la más tóxica, fíjense. Es la que ni deberíamos de sentir si sabemos la palabra de Dios. Esta es la que más rumiamos. Esta culpa no es la tristeza de la que hablamos, ¿vea? Porque si no fuéramos unos grandes pelados, ¿vea? De que puedo hacer lo que yo quiera, no me pasa nada. No siento ni culpa.
Esta culpa es cuando ya de una acusación nosotros la absorbemos, la interiorizamos y la personalizamos. Entonces, usted ya no dice, ay, he cometido algo malo, sino que usted dice, yo soy malo, yo soy un fracaso, yo no merezco nada bueno, soy un mal padre, soy una mala madre, soy un mal hijo, soy un mal estudiante, soy un mal hermano, soy un mal amigo. Y entonces hemos personalizado la culpa. ¿Me doy a entender? Vemos cómo el mecanismo nos ha llevado de una y comienza en la parte nociva cuando nosotros comenzamos a absorber la culpa. Por eso que cuando hay una relación muy estricta de un padre a un hijo donde solo hay culpa, le funciona un tiempo. Pero ¿qué dice el joven adolescente? Cuando cumpla los 18, ¿ah? Le ha servido por un tiempo, tanta presión, tanto temor, tanta acecho sobre su... Pero cuando cumpla los 18, y algunos quizás lo están pensando ahorita, cuando cumpla los 18, ¿ya? Me he visto de mortero, y me doy con todo, me reviento. Lastimosamente lo usamos hasta en la iglesia, usamos la culpa, usamos el temor, pero no es el camino de Dios. El verdadero amor echa fuera el temor. La ley nos dice que somos, por nuestra conducta somos aceptos. La gracia nos dice somos aceptos, por lo tanto nos comportamos. Complicado, pero es necesario que nosotros pongamos la marca a donde está la diferencia. Ya no dice usted, estuvo mal lo que hice, por ejemplo, si estamos en algún lugar y usted está tomando un café, yo pido un café también, y cuando lo llevan usted por equivocación, bota, vea, el café. Yo he visto esta reacción en los food courts, con padres con sus hijos o abuelos con sus hijos, vea. En el momento que votan, algunos abuelos le agarran la mano, ¡ay, mono tonto, te dije que no hicieras eso! ¿Será necesario tanto escándalo? ¿Es el mono tonto o pueden haber accidentes? Claro, le puede funcionar y después él va a ser una persona que vea, no quiere ni tocar ni nada, vea, porque no vaya a ser que yo vaya. Igual, puede ser que ya de adulto, del mismo mono tonto, vea, estamos tomando un café y vuelve a votar por accidente, porque nos pasa a todos, ¿sí? Sí, nos pasa a todos, ¿verdad? ¿O no votan ya el café ustedes tampoco? Aunque sea una gota, le va a caer así en su camisita blanca de Life Church. Y entonces esa persona, en lugar de decir, perdón, limpiemos aquí, voy a ver cómo se lo arreglo, le manché la camisa, se la puedo mandar a la tintorería, o, ¿verdad? Yo le pago el café. Soluciones, comienza a decir, ya la regué yo, otra vez, es que yo siempre lo mismo. Bien, me decía mi mamá, ay no, qué bruto soy yo. Y de ahí ya no lo saca. Ya no podemos tener una conversación en paz porque todo se ha vuelto personalizado y la culpa ha sido absorbida por tanto tiempo de vivir bajo ese régimen. Régimen que también nosotros nos imponemos solitos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la culpa cuando nosotros la interiorizamos comienza a ser psicológica y tenemos ese dedo acusador todo el tiempo sobre nosotros. ¿Qué forma de vivir es esta? Quiero decirle, hay 3 productos de esto. Vivir bajo la culpa usted lo puede sentir. Vivir bajo esta culpa son muchos, pero primeramente genera temor del castigo. Vivimos atemorizados de lo que Dios puede hacer. Estamos hablando de Dios y la iglesia, atemorizados de lo que Dios nos puede hacer a nosotros. No lo podemos percibir como un Padre amoroso. 2, genera una autodevaluación, es decir, usted ya no se siente digno, sino que se siente una persona menos. Por un hecho, ahora usted se siente ese hecho, ese fracaso, bueno, ya voy a hablar de algunas acciones que nos pueden llevar a esto. Y 3,
genera autorrechazo. Yo no merezco el amor de nadie. Ahora, usted no lo dice, nada de lo que está diciendo usted lo ha dicho verbalmente. Puede estar subconscientemente. Y entonces se busca una persona que le vaya a hacer daño. Se busca una pareja que realmente destruya su vida. ¿Por qué? Porque se está autocastigando. Se busca un empleo, una profesión que no sea de su agrado. Se busca un lugar en donde vivir donde sea difícil, ¿verdad? No puede disfrutar de un momento placentero, tiene que siempre ser un hostigue, ¿verdad? Siempre tiene que ser un punto de que todo está mal. Esa es la culpa psicológica. La Biblia habla de esto en el versículo 8 de 2 Corintios 7, de 9 al 10. Dice, ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza. Pablo estaba redarguyendo, Pablo estaba llamando la atención a los corintios porque tenía un gran relajo. O sea, ni se puede imaginar el chambre de esta iglesia. Si le interesa el chambre, vaya a 1 Corintios. Pablo le escribió una carta que fue dura, aparentemente. Fue una carta donde les hizo ver y generó esa tristeza de la cual estamos hablando, que no es mala. Cuando fallamos, debemos de sentir esa vergüenza. Y entonces lamenté haberla escrito. Ve el conflicto dentro de Pablo. Interesante, esto es sumamente psicológico, ¿verdad? Porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Por algún tiempo nos sentimos mal, justo después de haber cometido un error, un fracaso, de haber pasado en un accidente, de haber tenido parte en algún asunto. Nosotros nos sentimos por un tiempo entristecidos. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro, dice. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza, no está todo ahí, pero esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Esto genera la culpa psicológica, pura muerte. No sirve de nada. Admiro su deseo de quererse autocastigar, pero lo lleva a la muerte. No es la forma de vivir para nosotros los creyentes. Aquellos que no creen en Dios, pues no sé cómo se van a consolar, pero nosotros que estamos en Cristo no tenemos que autocastigarnos, porque Cristo fue el que ya sufrió eso. Y si usted viene ahora, usted está invalidando la obra de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. La fe del mundo produce muerte. Aunque la Biblia pareciera que hay una paradoja que hable sobre la culpa teológica, nunca nos ha dicho que los cristianos tenemos que sentir culpa psicológica. Es más, aquí dice que es mala y que produce muerte. Lastimosamente, del dicho al hecho, hay mucho trecho porque muchos nos encanta la culpa psicológica y la andamos cargando. Este es un caso bien fuerte en las madres, porque saber cómo llevar a sus hijos y no fallarles es algo bien difícil. Pero mire, usted no es culpable de un aborto, usted no es culpable de un accidente que le haya pasado a sus hijos, usted no es culpable de que. Y aún si hubiese usted sentido parte de eso, pasan, los accidentes pasan, pero no podemos vivirnos martirizando toda la vida, porque en un momento de descuido algo le pasó al niño o a la niña. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia no nos manda porque usted no gana nada. Es más, la culpa psicológica la absorbemos y después, como estábamos hablando nosotros con nuestra familia, en la Navidad sale esa culpa psicológica y la transmitimos a los demás.
Entonces, no es bueno para su familia. Perdónese, hay accidentes, hay cosas que pasan, pero la Biblia nos manda a vivir en el remordimiento y en el pasado, rumiando todos nuestros errores. Imagínense que Dios mismo nos da el ejemplo que dice que cuando nosotros le entregamos nuestros pecados, Él los manda hasta el fondo del mar. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Amén. Podemos tener culpa legal, de hecho. Ahí viene para ponerle un poco de contraste, vea esto. Usted puede tener culpa legal y no sentir culpa psicológica. Y ojo, esto es lo más importante. Usted puede no haber fallado en una culpa legal y sentir culpa psicológica. Y no ha hecho nada malo dentro de la legal, ¿verdad? Porque en la teológica sí hemos fallado. Pero ahí nosotros podemos ver el contraste. Algunos son buenos ciudadanos, pero igual viven enfocados en la culpa en sí mismos. Entonces, esta es fuerte y es dañina y lleva a la muerte. En estos pasajes vemos de que Dios sí requiere que el hombre rinda cuentas y sienta tristeza de esa violación a la ley divina. Pero en ninguna sola vez la Biblia le dice al creyente que debe vivir en un estado de remordimiento, de culpa, de yo la regué, es por mí, por eso estamos así, mi casa, por eso estamos así, mi familia, por eso estamos así. Le va a llevar a la muerte. Es pesado vivir de esa manera. Hemos sido nosotros de esta manera cuando la Biblia claramente nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Algunas personas se sienten rechazadas. Le voy a pedir por favor que usted vaya a Romanos, creo que es 8:39, donde dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni las potestades nos podrán separar del amor de Dios. Dele un fuerte aplauso a Él. Algunos ya se autorrechazaron, como hablamos el domingo pasado, y Dios dice, no hay nada que te pueda separar de mí. Estas son las mejores noticias. Este es el Evangelio, realmente en su esencia. Entonces no regresemos al autocastigo, a la autoculpa, porque entonces fallamos en el Evangelio. Y ya vamos a llegar a qué puede hacer, porque hay mucho que puede hacer, de hecho. Lo que pasa es que no lo queremos hacer. ¿Aceptos? Solo por Cristo. Entonces, una culpa nos lleva a cambios, que es la buena, la culpa según Dios, y otra culpa nos lleva al autocastigo. Una culpa que es buena nos lleva a ser constructivos, la otra nos lleva a ser destructivos. Una culpa nos lleva a la responsabilidad y otra culpa nos lleva al remordimiento. Para que lo vayamos entendiendo aún más. Entonces, la culpa es un peso sobre el hombre que puede generar, la culpa psicológica, que puede generar autorrechazo, perfeccionismo, baja autoestima y baja autoconfianza. Le pido a Dios de que si esto es un estado permanente en usted, porque mire, ese refrán de que todos tenemos de locos, de poetas y bólogos. Poeta, músico y loco, todos tenemos un poco, es cierto. No me asuste porque cuando yo diga algunos ejemplos, mire, si es permanente en usted, usted lo va a saber. Algunos solo nos parecemos, pero todos tenemos un perfil de un poco de locos. De eso no se vaya a afligir. Voy a dar unos ejemplos, de hecho ahorita un poquito más específicos, y por eso la aclaración. Pero algunos viven en un estado permanente de culpa donde ya es parte de su diario vivir. Entonces puede que hoy sí, algunos les peguen el clavo. Si es usted, por favor, ¿verdad? Absorba esto y vea que hay solución y luche en contra de esta culpa. Pero cuando nosotros interiorizamos y personalizamos, comenzamos a hacer la parte de nuestra persona al punto que ya ni la podemos percibir. Entonces eso afecta nuestra autovaloración, perfeccionismo, porque tenemos que, pero ese perfeccionismo no es
válido porque es un perfeccionismo basado en una falla en sí mismo. O sea, usted puede tener la casa inmaculada y puede tener todo en orden y usted puede tener todos los títulos y todo lo que usted quiera, pero anda cargando culpa, se motiva por la culpa. Es decir, no quiero decir que alguien que tenga títulos tiene esto, simplemente estoy diciendo que cuál fue el motivo pues que lo hace hacerlo, es lo importante. Entonces, usualmente recordamos un error en el pasado. Eso puede ser por acción u omisión, es decir, saqué este título o no lo saqué, salí del país o no salí del país, agarré esta oportunidad o la dejé ir, ¿verdad? Conocí a esta chava o la dejé ir. Cualquiera de estas cosas puede generar un tipo de remordimiento. Puede ser también un evento donde nos culpe, nos castigue todavía, una ruptura familiar, un divorcio, puede ser la oportunidad de haber dejado ir algo, una infidelidad, puede ser una pérdida de algún tipo, puede ser un aborto, puede ser una mala decisión, puede ser un fracaso, puede ser un accidente, puede ser una acusación que recibimos de pequeños, que siempre nos dijo, por vos nos pasó esto. Entonces vino el niño y la agarró. Y me alegra que también tengamos personas, o sea, el niño del hogar que también puedan venir y yo les pueda decir, miren, no es culpa de ustedes lo que han hecho sus padres. Eso es de ellos. Eso es algo que ellos generaron, algo que ellos sembraron. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Usted no tiene la culpa. Ustedes no se pueden seguir castigando por lo que sus padres hicieron. Libérese usted de eso. No ande usted cargando los errores que ellos cometieron. Sobre todo cuando estamos en Cristo. Y la Biblia dice, aunque padre y madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Dios no desecha a nadie, sobre todo a aquellos que le buscan y se humillan. Esos errores, esas rupturas familiares, eso que ha pasado en hogares estables o inestables, esas separaciones, no debemos de personalizarlas, porque generan... Leí un testimonio interesantísimo. En el 1959, un comandante de la Fuerza Aérea Norteamericana ingresó por segunda vez a un hospital de enfermos mentales. Las causas es porque había tratado de suicidarse en 2 oportunidades y había sido arrestado por falsificación y robo. Usted no va a creer de dónde viene este hombre, pero durante años él había sido un líder, un comandante, ejemplo en el área militar en los Estados Unidos. Pero él había sido el piloto del avión guía que voló sobre Hiroshima. Después de haber tirado esa bomba o de haber participado en ese evento, él buscó cómo castigarse a sí mismo, culpa psicológica. No pudo. No puedo vivir bien, no puedo vivir en paz. Por lo tanto, recurrió a la droga, recurrió al robo, recurrió a la autoflagelación, recurrió a la bebida. Y de ser una persona ejemplo, absorbió una acción, un evento y lo personalizó al punto de destrozar su vida. Porque dijo, nadie merezco el amor de nadie y merezco castigo de los demás, por lo tanto me porto mal. Todo esto pasa subconsciente, pues, pero así funciona. No lo decimos. Por eso tenemos que tener cuidado con la culpa, porque produce muerte, no arrepentimiento. Entonces, otro ejemplo es, hay personas que no pueden sentarse y disfrutar, les incomoda. Esas salidas de fines de semana, de vacaciones, pensamos que estamos perdiendo el tiempo o que no merecemos sentirnos bien o que nos atiendan. Pensamos de que eso no está bien, que deberíamos de estar siempre en el chip de mamá o del papá o de estar activos haciendo algo. Tampoco aceptan un cumplido. Yo he tenido que luchar con eso. Si alguien me dice algo bueno,
Inmediatamente a veces cambiaba el tema o lo enfocaba en algo más. Y en Cristo incluso podemos decir, la gloria sea para Dios. Pero también necesitamos reconocimiento, también podemos absorberlo y no es malo. Sí, la gloria siempre sea para Dios, pero quiere decir que he hecho algo bueno también. Los predicadores me pueden entender en ese aspecto. A veces no aceptamos cumplido o una expresión de afecto. Cuando llega tu hijo, cuando llega alguien que te ama, cuando llega tu hermano, tu mamá o tu papá y te abraza y vos no lo podés mantener, no lo podés absorber, no podés disfrutar el momento. Yo te pregunto, ¿habrá culpa dentro de ti? Otros escogen malos cónyuges, inconscientemente malas ocupaciones para castigarse, porque ya no tienen valor, se sienten poco indignos, entonces buscan lo peor, ¿verdad? No voltea a ver ahí a nadie porque no le va a caer encima. Toda la felicidad rápido se convierte en desdicha para otros. Eso se llama sabotearse uno mismo. Se sabotea su negocio, se sabotea su empleo. Cuando le dan una promoción, inmediatamente tiene que fallar porque no merece nada bueno. Otros se avergüenzan de todo y siempre encuentran la manera de cargar con la culpa a los demás. No, es que yo fui. No, es que yo fallé. Perdón, y siempre andan perdonando, y andan disculpando todo el tiempo porque ellos se acarrean con toda la culpa de todos los demás. Es decir, el enfoque está en agradar a los demás primero. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No pueden decir que no, es la característica número uno de estas personas. A todo tienen que asistir, tienen que estar en todos los programas, tienen que estar en todos los ministerios, tienen que estar en todas las actividades, tienen que estar atendiendo en todo a todos. Otros también son críticos continuos. No pueden dejar de criticar. No hablo de usted a usted mismo, sino de usted a otras personas. Ay, pero esa es crítica constructiva. Pero en la crítica constructiva se le va toda la vida, corazón. Si solo crítica constructiva existe, pues. Si ese es nuestro lenguaje matutino, no es una crítica constructiva y hay algo que tenemos que explorar ahí. No podemos ser nosotros, no juzguéis, para que no seáis juzgados, dice la Biblia. De hecho, Jesucristo nos dijo, quita la viga que hay en tu ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. O en otras palabras, mejor cierre la buchaca y arregle ese problema de culpa psicológica antes de estar, porque eso se llama en la psicología proyección. Hay un refrán que me encanta a mí porque es muy cierto, y dice, el león juzga por su condición. Entonces cuando vemos a alguien acusando a esta persona y acusa, lo que está haciendo es, no me miren a mí, miren a esta persona. No, a mí no, a esta. Yo no, a esta. Entonces llegamos a una reunión y comenzamos a hablar más de la fulana y del fulano para que no hablen del bonche que tenemos nosotros en la casa, pues. Y nadie es perfecto. Nadie es perfecto, solo, bueno dice la Biblia, solo hay uno. Otros, y tal vez hablando ya más con la juventud, es recurrir a relaciones sexuales. Este es típico. Muchas personas recurren a la masturbación compulsiva porque les da autovalor. Otros recurren a la promiscuidad. ¿Por qué? Como hay una desvalorización de uno mismo, sienten que al tener la atención de alguien más, entonces se sienten valorados. Sí, te sientes valorado por los 3 segundos, 3 minutos, 5 minutos, no sé. Pero una vez se apaga el fuego, el walk of shame, eso se llama si no ven, es la gula, se dice, ¿cómo se dice cuando el bolo se levanta la siguiente mañana y anda de goma? Goma moral. Esa es la goma moral, Acabó el fuego, acabó la pasión, acabó ese tiempo de éxtasis y ahora la culpa te cae pero con todo. Y andas de goma moral y no puedes ni levantar la cabeza y decir, no hombre, si estaba pero re feo. ¿Y cómo pude? Porque por un momento recibiste atención.
Estos son efectos de la culpa. ¿Sí o no? Y las relaciones sexuales tienen tanto que ver con esto que algún día lo vamos a tocar. Pero si usted se identifica, pídele a Dios que le revele cómo la culpa está afectando su vida. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mi deseo es que todos los que pudiéramos ser víctimas de la culpa en esta mañana, seamos libres de ese peso, porque no es la manera en que debemos de vivir. Él nos ha dado una nueva identidad, acepte esa identidad, pero tiene que dejar ir lo del pasado. No podemos ser motivados por el pasado. Tenemos que ser motivados por el presente, por la persona que somos ahora en Cristo. Porque sin Cristo sí estamos fritos, pero con Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, suelte lo que ya es nocivo para su salud y comience. Ahora, es de preguntarse realmente, esta pregunta es bien válida, ¿realmente he fallado? Y de eso voy a hablar el próximo domingo. Pero algunos se sienten culpables por cosas que estaban fuera de su control. O sea, ni siquiera en la Biblia están y usted se siente culpable por ellas. Entonces no tiene ningún mérito ni beneficio lo que está haciendo. Nos sentimos culpables, ¿por qué? Ay, porque no tengo un mal matrimonio. Me siento culpable porque no saqué los títulos que yo quería. Me siento culpable porque no hice. O sea, son cosas que ni siquiera están en la Biblia. Usted haga todo su esfuerzo por sacar sus títulos, no hay problema con eso, pero a veces a medio camino las cosas salen mal. Y no es para acarrear tristeza por toda la vida. Además, va a terminar de arruinarse si usted toma esa decisión. O si ya la tomó, está arruinando su vida. Sus personas alrededor necesitan que usted sea libre de toda esa culpa, así que suéltela, porque le está generando más daño, porque sabe que la culpa no se puede quedar en uno mismo, afecta a todos los que tenemos alrededor. Ese es el lenguaje de algunas personas. Vea, ay, es que vos, como nunca, enfrente de toda la congregación, como vos nunca pasas con la familia. Ya, usamos la culpa para que el hombre actúe y el hombre después de 20 años, ¿qué? Ni se va a mosquear, hombre. Ya sabe que nada de lo que hace es bueno. O sea, el hombre de repente se cierra, pues ya no va a recibir. El hombre actúa por admiración. Entonces, es que como vos jamás me hablas, jamás me llevas flores, jamás me has dado de comer. Y uno todos los fines de semana lo sacan a pasear a la familia, pero no jamás, que jamás pasas con nosotros. Entonces, la culpa, cuando ya la hemos tenido tan metida en nosotros, algunos se ríen, me alegra, pues porque me quiere decir que estas son experiencias genuinas. No estoy hablando de otro planeta. Cuando ya nuestro lenguaje tiene que acudir a la culpa para mover a los demás, tenemos que preguntarnos, tenemos que ver y evaluar, ¿está la culpa en mi vida? ¿Tengo que dejarla ir? A veces somos culpables por no tener bienes, por tener viernes, también podemos sentirnos culpables por vestirnos de cierta manera, por tener títulos, por no tener hijos, o por tener hijos nos sentimos culpables, en qué circunstancia los tuvo, todo eso, por estar en toda actividad o no participar de toda actividad, por haber estado el 24 con la familia de no sé quién, y el 31 con la familia de la suegra, ese es un desmadre, man. A tiempo creo que estoy hablando de esto, pues. Porque uno de tanta culpa, híjole, y no estuve. Y los regalos, ¿sabe qué? Yo decidí no dar regalo a nadie esta Navidad. Viera qué bien me siento. Porque por aquí si uno lo lleva a uno, tengo problema que tengo que lidiar, ¿verdad? Porque uno lleva a uno, entonces el otro quiere, y el otro quiere, entonces me lo llevé todos a la herradura. Y no me siento culpable, fíjese. Pero algunas personas, y yo lo vi porque fui maestro, hay jóvenes, y esto no es bueno, aunque parece, hay jóvenes que lloran cuando no sacan el 10, o no son el promedio más grande de un grado o de un grupo. Eso no está bien.
En Japón la gente se suicida por estas causas. Entonces tenemos que evaluar en forma de... Yo también le he dicho a mi mamá que yo lloraba cuando sacaba 9, ¿verdad? Porque no sabía ni cómo lo había logrado, pero ahí está. Dios es bueno, ¿verdad? Pero bueno, por último, y creo que no voy a poder hablar de todas las reacciones que tenemos a la culpa, pero son muchas que encontramos en la Biblia, pero es bueno preguntarse, ¿cuál es entonces mi reacción ante la culpa saludable? ¿Cómo resuelvo yo cuando alguien me dice, has hecho malo? Muchas personas en la iglesia, cuando nosotros les llamamos la atención, salen corriendo. No es ese el propósito, pero lo hacen. Pero cuando uno tiene que, mira, no puedes seguir haciendo esto, pues. O sea, séntate un rato, se van. Ay, no, que aquí no me quieren, aquí no hay amor, aquí no hay aceptación, aquí no hay perdón. ¿Cómo reacciona usted ante una culpa? Algunos no tenemos la forma saludable de decir, bueno, es cierto, hagamos algo. Sino que, no, yo no fui. Bueno, vamos a hablar de las reacciones porque ya me estoy saltando. Pero reacción número 1, esta es la más fácil de entender. Algunas personas al verse que han fallado en algo, reaccionan a la depresión. Este es lo más fácil de entender. Simplemente dicen, soy rata de 2 patas, ¿verdad? Culebra ponzoñosa, destierro de la vida, y le da cuerda a la Paquita de la del barrio, ¿verdad? Y se deja ir, pero con todo. Gracias a Dios yo no he visto casos así en la iglesia. Pero esta es la forma más fácil de decir, me rindo, pues. O sea, ya. Está tan difícil la cosa que yo, o sea, si voy a ser tan malo, entonces lo más fácil es ya, olvidarme de esto. Amigos, no podemos ser tan inmaduros y recurrir a estos recursos. No se tire la depresión. La Biblia dice, y creo que aquí tenemos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es usted. Usted no tiene por qué entrar en depresión solo porque usted quiere. Lo que pasa es que muchos no queremos lidiar. ¿Cuál es tu reacción ante la culpa cuando hemos fallado? Otros reaccionan con la rebeldía. Lo que les decía. La palabra de Dios nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Gracias a Dios, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la culpa engendra rebeldía. Puede que tenga ahí a los bichos bien ordenaditos por un rato, pero si solo ha recurrido a la culpa, nada de amor, engendra rebeldía. Y a los 18, con todo, ¿verdad? Por eso vemos de que algunas personas nunca probaron nada y de repente, con todo. ¿Por qué? Porque han recurrido a la rebeldía y esto todo lo hemos experimentado. Porque sí o no, a veces cuando fallamos decidimos, bueno, hoy sí ya la regué, hoy la voy a hacer trompuda y me voy a ir con todo, ¿verdad? Y nos vamos a embadurnar en el pecado. Dígame amén, todos, por favor. Porque todos lo hemos hecho. Este es el ejemplo más bíblico que hay. O sea, hay personas que cuando sienten la carga, se tiran con toda la rebeldía. Y aquí es donde entramos en los vicios, como estaba ahí en esta presentación, que muy bien hechita, felicito a las personas que le hicieron. Pero ve ahí la marihuana, las pastillas, los cigarros, la cerveza, todos los productos que puedan generar, la pega, lo que pueda generar, un escape de no querer entender la falla que he cometido. No es la manera cristiana de arreglar las cosas. Algunos se vuelven ateos, agnósticos, solo porque no pueden lidiar con la culpa. No son saludables para lidiar con esa tristeza que sienten, con esa pena. Reacción número 3, la racionalización. Esta es como Adán. Vean, la primera de las primeras reacciones ante Adán, ¿dónde estás? ¿Ah? La reacción, no, la mujer que me diste. Miren los hombres como desde el inicio va.
tirándolo ya con todo. La mujer que me diste, en otras palabras, el culpable eres tú por haberme dado esta mujer. No, dígame. Cuando nosotros comenzamos a racionalizar, no, es que yo no fui, yo pasando iba, tal vez no es tan malo, es que, no, hice lo mejor que pude y para evitar, no había otra forma, así que ni modo, y me forzaron, la naturaleza humana, soy hombre, tengo necesidades. Una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres para el estrés. Racionalizamos de cualquier manera. Algunos, el colmo es que algunos dicen, o sea, no lo dicen así, pero eso es lo que están diciendo. La palabra de Dios es la mala. Él está errado. Porque hacer esto no es tan malo. No, pero es que yo lo hago a mi manera. O sea, que el que tiene la culpa es Dios por haberlo puesto de esa manera, pero yo no estoy tan mal. Racionalizar las cosas. Los primeros dos eran emotivos. Esta forma de reaccionar es con la cabeza. Y quiero decirle, no hay excusa que usted se puede inventar que sea nueva, porque en la Biblia ya estaba Adán, Saúl, lo llegaron a buscar. Y Samuel le dice, ¿qué es ese gran ruido que oigo ahí atrás? ¿No tenías que matar a todo el pueblo amalecita? Y Saúl le dice, el pueblo tomó, este es más vivo, miren. Yo no sé si usted le va a ganar. Así que no piense en esta excusa, pero el pueblo lo tomó para sacrificios. Aleluya. ¿Ya? Gloria a Dios. Robemos el banco y ponemos bonita la iglesia. Ya, agarremos bienes malos, pero como es para la iglesia. Mintamos en nuestros impuestos porque es para la iglesia. Eso es lo que está diciendo Saúl. El pueblo de Israel, o sea, estoy hablando de los ejemplos más viejos y solo de los que me acuerdo. El pueblo de Israel en el desierto. Moisés tiene la culpa por habernos traído hasta acá y hacernos morir de hambre y de sed. Dios tuvo que defenderlo. Esta es la excusa más grande y es tal vez a la que más recurrimos algunos. Bueno, no, la última. El remordimiento. La racionalización. Y 3, el remordimiento. Si Dios me lo permite, voy a hablar de la verdadera confesión el próximo domingo, porque hoy ya se nos acabó el tiempo y ese tema es bastante vasto. Pero el remordimiento dice, lo siento, por favor no me castigue. Eso es lo que es. ¿Cuántos estamos cansados de oír a alguien que solo dice, perdón, lo siento, pero no cambia nada? ¿Es genuino esa forma de pedir perdón? ¿Es real? No. Es la culpa lo que le está obligando a decir. Es decir, yo no quiero sentir todas estas emociones de vergüenza, de pena, y yo quiero que me inviten, vea, yo quiero estar ahí con la Mara, y yo quiero que cuando ustedes se reúnan, yo quiero estar ahí. Entonces, discúlpame vos, pero al nomás comienzan a atacar nuestra religión. Ay, es tu diablo, y ya lo habíamos invitado, y ya habíamos quedado de que no lo iba a seguir haciendo. Mira que trae un par de cervezas, o aquí trae mi purito de... Mira, ya habíamos quedado que no lo íbamos a hacer. Entonces, solo por quitarnos esa sensación, el remordimiento, y esta es la razón número 1 por la cual muchos cristianos estamos confesando nuestros pecados, me incluyo yo, por quitarnos el mal sabor. ¿Sabe? El remordimiento nos hace pensar que es la varita mágica, y cuando nosotros decimos perdón, ¡ping!, se nos van todas nuestras sensaciones de culpabilidad, pero no funciona así. La Biblia no nos llama a remordimiento, nos llama a arrepentimiento. Y de eso vamos a estar hablando. El faraón hacía esto. ¿Se acuerda de Faraón? Cuando sentía las plagas encima, llamaba a Moisés y le decía, bueno, hoy sí, se pueden ir. Y cuando ya iban para afuera, no, me lo detienen, porque ya no tenían las plagas. Muchos de nosotros solo queremos limpiar nuestra conciencia. Sabemos que lo que hemos hecho está malo y limpiamos nuestra conciencia nada más, diciendo las palabras mágicas, ocus pocus, lo siento Señor.
Pero no es reacción saludable, es más, provoca la culpa psicológica. Porque la culpa psicológica, como concluimos el domingo pasado, es egoísta. Siempre fallamos cuando nos ponemos más interés y más enfoque a nosotros mismos, a nuestra persona. Ahí es donde fallamos siempre. La culpa psicológica se enfoca en que yo me siento mal, en que ahora yo soy esto, en que soy un fracaso. La culpa o la que produce arrepentimiento, convicción, es la que dice, le he fallado a esta persona, hagamos algo. Ese es el antídoto con el cual me voy a despedir esta mañana. El antídoto es disculparse con el ofendido y dar pasos para cambiar, porque si no, no es nada. Es solo remordimiento. Algunos han vivido con todas estas reacciones y se han puesto, y entre parejas se han puesto a racionalizar y se han puesto a otros deprimidos, otros se hicieron rebeldes en el matrimonio, lo que sea. Pero la única solución, la tristeza que puede llevarnos a salvación es esta: cuando nosotros confesamos nuestros pecados y tomamos pasos activos. Yo no le voy a decirme, ya nunca lo va a volver a hacer, pero sí comienza a tomar pasos activos para cambiar su conducta. Entonces le decimos a nuestra pareja, mira, lo siento, he sido áspero, he hecho esto, pero leamos un libro, ya, sentémonos, ¿cómo podemos hacer? Vamos al psicólogo, vea que alguien nos ayude, digámosle a Paco que nos escuche. Lo siento, Señor, he codiciado, he visto esto, entonces ahora voy a tomar pasos, voy a recibir terapia, lo voy a consultar con alguien, voy a tener un grupo de apoyo, voy a tener un grupo pequeño, voy a bloquear estos medios. ¿Me entiende? Pasos activos. Hoy nos sirve mucho si nosotros le pedimos perdón a Dios y salimos y decimos, la voy a seguir haciendo, porque entonces solo es la culpa que está en ti, actuando. Dejemos que Dios nos dé convicción esta mañana, afrente su culpa y tomemos los cambios necesarios, los pasos necesarios para ser libres de todo esto que puede estar en nuestro corazón. Amén. Inclinemos nuestro rostro.